Si aviento una piedra, puedo calcular a qué distancia va a caer. En realidad puedo calcular cuál va a ser la posición en cada instante de tiempo, es decir, su trayectoria o el camino que recorre. Para esto es necesario conocer la velocidad con la que fue lanzada y resolver una ecuación diferencial. La solución a esta ecuación diferencial va a ser precisamente esa trayectoria. Para describir el coronavirus es necesario hacer algo parecido, resolver ecuaciones diferenciales y en este caso saber cuántas personas contagiadas había al principio. Pero además es necesario saber o estimar cuál es la probabilidad de que personas enfermas contagien a sanas. Esto depende del contacto social entre ellas y de qué tan rápido las enfermas se recuperen y dejen de contagiar. Se puede tomar en cuenta muchas otras variables, pero hemos visto que con estas mínimas es posible describir al coronavirus razonablemente. En el proyecto participamos varios investigadores de la Universidad de Guanajuato: Juan Barranco, Argelia Bernal, Alma González, Gustavo Nis, Miguel Sabido, Luis Ureña y yo, Nana Cabo. También participa un investigador de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica, Damián Mayorga. Y nuestro trabajo se enmarca en la convocatoria que hizo la Universidad de Guanajuato para realizar investigaciones que ayuden a frenar la expansión de la pandemia. En realidad, para describir la evolución de la pandemia, hacemos más que resolver ecuaciones diferenciales. Para ponerlo en términos del problema de la piedra, supongamos que en lugar de saber cuál es la velocidad con la que fue lanzada, alguien nos dice por dónde ha pasado y queremos determinar en dónde va a estar. Para calcular esto, debemos tomar en cuenta que aún sin intención, los datos que nuestro informante nos dé tienen un error del cual no nos podemos librar. Es decir, en realidad, estos datos no van a corresponder exactamente a la trayectoria real. De hecho, podrían ser mediciones de distintas trayectorias. Sabemos, sin embargo, que la piedra recorre un solo camino o trayectoria, pero no podemos decir cuál es. Lo más que podremos determinar es cuál de las trayectorias posibles es la más probable de haber sido recorrida. Esto se parece más a lo que hacemos con el coronavirus. Dados los datos diarios que la Secretaría de Salud emite respecto a los nuevos contagios, recuperados y fallecimientos por la COVID-19 en México, encontramos la solución a las ecuaciones diferenciales que tienen la mayor probabilidad de describir dichos datos. Esa solución la conocemos para cualquier instante de tiempo, así que podemos predecir cuántos nuevos contagios, recuperaciones y fallecimientos se tendrán en los próximos días o meses. Dado que los datos tienen una incertidumbre inherente, no podemos dar respuestas absolutas. Por ejemplo, obtenemos en nuestro estudio que el mayor número de contagios por día, es decir, el famoso pico de la pandemia en México, se puede alcanzar entre el 23 de junio y el 4 de julio, siendo más probable que se alcance cerca del 28 de junio, mientras que el total de muertos provocados por la COVID-19 estará entre 50.000 y 70.000, siendo más probable un número cercano a 60.000. En particular, nuestro proyecto se concentra en las ecuaciones diferenciales del CIR, que como su nombre lo indica, describe la evolución de las poblaciones de susceptibles, infectados y recuperados. Los susceptibles son la población saludable y su cambio en el tiempo depende de cuántos susceptibles haya y depende de cuántos infectados haya. Los recuperados, su cambio en el tiempo depende de cuántos infectados haya. Nosotros consideramos la tasa de contagio de México de forma variable. ¿Qué cosa es la tasa de contagio? Este es un parámetro que lo que denota es una persona enferma a cuántas personas saludables puede contagiar. Y en el caso de México se ve que esta tasa de contagio va decreciendo, por lo cual la estimamos de una forma exponencial. Además, usamos estadística bayesiana en el análisis. Y los distintos investigadores hemos desarrollado distintos métodos que hemos podido contrastar durante estos meses, de manera tal que ya tenemos un entendimiento conjunto de cuáles son los pronósticos, en forma de un modelo unificado que describe cada uno de nuestros aportes. Algo importante es que nuestro modelo tiene muy pocos parámetros, y eso es una fortaleza, porque todos los parámetros que son la tasa de contagio, la tasa de recuperación y la mortalidad se estiman de los datos de México y de los datos del Estado.
Es importante decir que esta tasa de contagio que va disminuyendo en México, como ya mencionamos, depende de la sociedad, o sea, depende del actuar de las distintas personas. Por lo tanto, nuestros pronósticos se basan en considerar que la población se va a comportar como se ha estado comportando hasta ahora. En el caso de que la tasa de contagio aumente y no siga ese mismo comportamiento que hemos visto, pues los pronósticos puedan cambiar. Por lo tanto, es muy importante que sigamos tomando las medidas que las autoridades de salud nos indican. A diferencia del problema de la piedra, para el cual se puede calcular en qué lugar caerá, para la evolución de la COVID-19 se puede estimar el número de muertes que habrá. Suena muy fuerte, pero estamos hablando de números que en un futuro tendrán nombre y apellido. Personas que en este momento ni siquiera saben que se van a contagiar. Como hemos mencionado anteriormente, el comportamiento social es muy importante en el contagio de la enfermedad. Acatemos las medidas que el gobierno recomienda para disminuir el número de contagios, pues disminuirán el número de fallecimientos. Actuemos responsablemente, evita contagiarte y contagiar a otros.